Nosotros venimos de Guatemala con rumbo, digamos, con este menor de edad, muy patojo. Vamos hacia arriba, hacia los Estados Unidos, por falta de recursos económicos, por la pobreza, por buscar, digamos, la comida, digamos, de sustento de su familia, de uno. Un poquito de necesidad de comer, digamos, aguantar de hambre, un poquito. Dejamos ¿Sí? este dejó a su mamá, yo, mi esposa, mis hijos. Existen muchos fenómenos sociales de relevancia en nuestro país, tales como la violencia, la corrupción, pero un caso muy particular ha sido la migración. Tijuana fue una ranchería administrada por la misión. Cuando se secularizan las misiones se convierte en rancho particular, Tijuana. Viene la guerra contra Estados Unidos, en el año de 1848 se configura la frontera que hoy tenemos, pero el poblado en sí, tal como lo empezamos a conocer como propiamente como Tijuana, empieza a ser a partir de la década de 1920, gracias al impacto de la ley Volstead o la prohibición al alcohol en Estados Unidos sobre esta frontera. La ley Volstead pues empezó a darle fama internacional a esta ciudad y pues desde entonces empieza a ser el punto fronterizo más cruzado o más visto del mundo. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. La migración es un tema que ha trascendido desde hace muchos años. Las causas pueden ser económicas, la escasez de trabajo y otros conflictos internacionales que han ocasionado el desplazamiento de una cantidad enorme de personas. La migración es un fenómeno donde las personas se trasladan de un lugar a otro dentro o fuera del mismo país, ya sea de manera voluntaria o forzada. Regularmente es por cuestiones de desastres naturales, problemas económicos o problemas dentro del país como pobreza. Algunos de ellos son por cuestiones de índole natural, como los terremotos, que eso ha sido lo que ha, por ejemplo, dañado a Haití. Es un fenómeno más que histórico-cultural. La migración fundamentalmente es el desplazamiento de una persona hacia otro lugar. Pero ¿por qué digo que más que histórico es cultural? Porque se encuentra en el ADN de la humanidad. El hombre ha tenido que emigrar, históricamente hablando, por necesidad. Desde épocas incluso prehistóricas, es decir, épocas paleolíticas, épocas en que la escritura ni siquiera existía. Estrictamente pues, es el desplazamiento de las personas de un lugar a otro y por lo regular o normalmente de su lugar de origen hacia otro punto. La migración en México y en nuestra ciudad, Tijuana, es un tema que ha causado polémica en los últimos años. Inició en el 2016 con un grupo de haitianos a México, con la intención de buscar asilo político en Estados Unidos, debido a que habían perdido sus hogares en el terremoto que sacudió su país. Sin embargo, en el 2018, en plena campaña, simpatizantes de Morena afirmaban que la política de AMLO sería en apoyo a los migrantes, lo que provocó fuertes movilizaciones de migrantes provenientes del sur del país. En octubre, una vez que AMLO era virtualmente el presidente electo, se suscitó el inicio de la caravana migrante. Como nunca se ha mediatizado y como nunca antes se había visibilizado, y bueno, por eso de un día para otro, ¡pum!, en las noticias, en los medios de información, en las redes sociales, pues parecía que no se hablaba de otra cosa más que de migrantes, entre gente que por supuesto ha llegado y sigue llegando del sur del país, pero también al sur de la frontera sur de México, es decir, de Chiapas, el río Suchiate, Guatemala y hacia abajo, ¿no?
Asimismo, el 18 de octubre, AMLO declaró que dentro de su política, el otorgar visas de trabajo sería una solución para reducir la migración y los riesgos para los migrantes. Específicamente los haitianos llegaron de manera muy ordenada y traían muy claro cómo organizarse entre ellos. Entonces se adecuaron muy fácil a la cultura mexicana y actualmente ves a muchos trabajando en puestos que obtiene cualquier mexicano de bajo sueldo, vaya, como en las gasolineras, en los lavados de carros, en los sobre ruedas, ayudantes de albañil, por ejemplo, o en los cruceros que están trabajando en cuanto a ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, esta última caravana de los hondureños, pues llegó de una manera muy distinta a la que llegaron los haitianos y pues sí causaron revuelta en la ciudad, sobre todo porque se fueron a la sección de playas y quisieron cruzar como si fuera una película, ¿no? Todos juntos y cruzarse a Estados Unidos cuando no se manejan las cosas así. Siempre ha migrado a México. De hecho, antes de las promesas de campaña de Andrés Manuel, la migración de centroamericanos al país ha sido tal que, o sea, que siempre ha sido criminalizada, pero no me refiero a que tratan a la gente como criminales, sino como víctimas del crimen organizado. Recordemos esas imágenes de ese tren conocido como La Bestia, atestado precisamente de caravanas de migrantes centroamericanos, y cómo la sociedad civil antes que el gobierno es la que se había preocupado. Pero, ¿existe una relación directa entre las declaraciones de AMLO y las promesas de campaña con respecto a la caravana de migrantes? Se trata de dar opciones, de dar alternativas, de que quienes salen de sus pueblos en busca de trabajo tengan oportunidades de trabajo. Nosotros en México, a partir del día 1 de diciembre, vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos. Ese es un plan que tenemos, que el que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo. Andrés Manuel López Obrador, desde que fue candidato a la presidencia de la República, ya estaba hablando de dar visas de trabajo, dar un trato digno, humanitario y regresar a su lugar de origen a todo aquel que lo quisiera hacer si no encontraba lo que venía buscando a México en su tránsito hacia Estados Unidos. Donald Trump aprovecha esta situación, la visibilización de las caravanas de migrantes centroamericanos, para seguirlo tomando como bandera de campaña, porque recordemos que, o sea, el triunfo de Donald Trump se debe a que supo arengar de la mejor manera posible para su beneficio a la parte más conservadora y más reaccionaria de los Estados Unidos. Le hace estas exigencias al gobierno de México para trabajar en la construcción de una tercera nación segura, que no es otra cosa más que hacer de México esto que Andrés Manuel ya estaba prometiendo desde la campaña, con una adición, militarizar el tema. Lo que pasa es que el país vecino está coaccionando para detener el flujo migrante y pues de alguna manera sí es importante los migrantes, pero también es importante su pueblo mexicano, debe de ser prioridad. Entonces sí se encuentra en una situación donde debe de decidir qué hacer. Desafortunadamente se están abandonando a los migrantes en varias ciudades que son del norte del país y pues dejándolos a su suerte. No creo que sea esa la solución, sin embargo tampoco nos podemos ver afectados con los estén subiendo los aranceles, dijo que hasta el 25%, ¿no? Y pues eso afectaría a la economía del país, aunque también Estados Unidos requiere de este país porque es uno de sus principales proveedores de muchas materias primas, ¿no? Durante la caravana se les ofreció a los centroamericanos asilo y ayuda, abarrotando albergues al momento que se miraban las diferentes posturas mostradas por la sociedad y las autoridades. El gobierno tiene que dar albergue a estas personas. Es lo que le queremos preguntar a nuestra autoridad, ¿qué va a hacer? Nosotros creemos que debe de poner un cerco para proteger, obviamente, a los migrantes, pero también proteger a los residentes de playas de Tijuana, porque la gente obviamente no va a cruzar a Estados Unidos. Que ya no llegue más, que ya no llegue más.
Las malas declaraciones por parte del entonces presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastelum Buenrostro, influyeron en el actuar de los ciudadanos, posicionando a la ciudad como xenofóbica e incluso palabras como la aporofobia surgieron como tema de análisis en los medios locales y nacionales. Los medios de comunicación pienso yo que manejaron la nota de manera muy amarillista. Por generar audiencia, por generar tráfico en los portales, y menciono portales porque pues ya la gente se está informando en las redes sociales o en los portales de internet más que en los medios de comunicación masivos y tradicionales. Aprovecharon la reacción adversa de la gente porque como nunca el fenómeno está visibilizado, porque como nunca está mediatizado, porque han confluido varios factores, entre ellos el presidente que ahorita tiene Estados Unidos, ¿no? Donald Trump, que pues es sumamente adverso, es sumamente contrario a los migrantes, aunque él mismo tiene una historia, y muy interesante por cierto, ¿no? De migración entre su persona y las esposas que ha tenido, ¿no? Sobre todo Ivanka. Creo que la manera no es la correcta de decir las cosas, sin embargo sí tiene algo de verdad, ¿no? Si vas a otro país y vas a solicitar ayuda, no puedes llegar de manera grosera, ni arbitraria, ni haciendo desmanes, porque vienes a mover una tranquilidad, entre paréntesis, ¿no? Una paz a la que nosotros estamos acostumbrados. No digo que se disfrute una paz plena, pero estamos acostumbrados a un estilo de vida, y que vengan y de esa manera quieran solucionar las cosas. No es así. A lo mejor la manera en que lo expresó no es la adecuada, sin embargo sí tiene parte de razón, ¿no? Tú no vas y pides ayuda y lo haces de manera agresiva porque se te va a negar. O sea, siempre hay modos de pedir las cosas, y como después lo quiso solucionar diciendo pues todos son bienvenidos siempre y cuando pues se comporten, ¿no? El comentario a nivel nacional, pero también a nivel internacional, es que cómo es posible que Tijuana, una comunidad conformada con migrantes, haya reaccionado de la manera en que haya reaccionado, incluso en algunos medios de comunicación locales, por supuesto, en portales en donde se defienden los derechos humanos, activistas de derechos humanos como por ejemplo Soraya Vázquez, pues han señalado abiertamente y directamente que pues Tijuana se convirtió en una vergüenza. ¿Por qué? Porque al hacer esto pues está negando su historia. A principios de junio del 2019, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que a partir del 10 de junio su país impondrá un arancel del 5% y que aumentará gradualmente a todos los productos provenientes de México. La amenaza de los aranceles de Trump tiene el único propósito de obligar a México a reducir de manera drástica la cantidad de centroamericanos que recorren el país rumbo a Estados Unidos. Gracias a todo lo que acontece, podemos darnos cuenta que todas las problemáticas que tenemos como sociedad están vinculadas a los procesos políticos y que estos influyen directamente en la opinión pública. Pero, ¿cuál podría ser la posible solución a este tema? La comunidad mexicana, las sociedades que conforman nuestro país tienen que reflexionar sobre esta situación, y nos toca a nosotros, los académicos, los universitarios, los investigadores, los estudiantes, reflexionar desde estas perspectivas el fenómeno para normalizarlo y por lo tanto aceptarlo. La migración es un tema que continuará vigente y solo el visibilizar la situación abre las pautas para solucionarlo de manera eficiente, donde todos los involucrados sean beneficiados. Es muy interesante ver cómo, depende de dónde vengan, es cómo se comportan y cómo se ve reflejado, ¿no? Ante nosotros pues sus necesidades, sus frustraciones. Desafortunadamente son de los países donde se vive mucha violencia y están acostumbrados a sobrevivir. Entonces, digo, no los justifico, no justifico ninguna acción, pero sí un poco de empatía, ¿no? De entender por qué se comportan así. A lo mejor eso nos pudiera servir más como humanos para poder ayudarnos entre nosotros. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo.